Buenas tardes a todas y todos los presentes. Estoy muy contento de estar aquí y les agradezco un montón el haber venido y estar dispuesto a escuchar esta charla. Como ya les dijo Bárbara, en cualquier momento, si tienen una duda, la pueden hacer. No tengo ningún problema. Eh, pero además también al final va a haber un tiempo para preguntas si alguien quisiese esperar hasta el final. Voy a compartir mi pantalla con una presentación. Denme un segundo. Ya, ahí creo que se está viendo. Voy a minimizar esto que está acá. Ya, hablemos de movilidad urbana y pandemia. ¿Ya? Primero sí, y créanme que tiene que ver mucho con lo que estoy hablando, quisiese mencionar un poco lo que es el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Es un centro de excelencia de ANIT, que en términos prácticos es un gran grupo de académicos y académicas, investigadores, en diversos lugares de Chile que trata de hacer eh, investigación de excelencia y de impacto, involucrando a diversos otros centros y diferentes otros grupos de colaboración en distintos lugares del mundo. El ISI tiene 5 líneas de investigación, en la cual yo, que ahí las pueden ver, a la cual yo pertenezco, la de Ingeniería de Transporte, y aplicamos nuestra investigación en diversas áreas. En particular, yo me dedico a los temas de ciudad, ¿no? Y nosotros, bueno, igual que todo el mundo, teníamos nuestros planes de investigación, pensando en el futuro y todo, pero llegó esto del COVID, la pandemia, que nos impactó a todas y todas, y nos dimos cuenta que desde nuestra experiencia, desde nuestras áreas de especialización, podíamos de cierta manera aportar algo en lo que estaba pasando, tratar de usar ciencia para, de alguna manera, ayudar en esta gran crisis en la que nos vimos, en la que estamos todos a este momento viviendo. Y el ISI, y yo le invito ahí, por eso puse la página, www.isi.cl, para que vayan a la página y vean un montón de iniciativas que tiene el instituto respecto a la pandemia COVID. Pero en particular me voy a centrar hoy día en una que es la de movilidad. ¿Por qué? Porque uno, se notaba mucho más al principio de todo esto. Pero este virus como que se alimenta de la movilidad, ¿ya? En el sentido de que, hablando súper, quizá un poco poniendo la caricatura, pero si todos nos encerráramos 2 semanas en nuestra casa y no saliéramos, probablemente no, nos liberaríamos de este virus, ¿ya? El problema es que obviamente es un poco impracticable, más aún en el punto que ahora estamos, ¿ya? De hecho, un poco más adelante en esta presentación le voy a mostrar cierta evidencia un poco de esto, ¿ya? Entonces, de todas las líneas quizá en que Alicia ha estado ayudando en esto de la pandemia, en particular hoy día nos vamos a presentar en la movilidad, que la podríamos ver algo así como un control de contagios, ¿ya? Y para empezar con el tema propiamente tal, quise traer esta foto que alguna vez, digamos, en ese mundo pasado, donde podíamos hacer estas cosas, que me imagino, este tipo de fotos ya me impactan ya, porque veo a todos los niños y las niñas sin mascarilla y como, digamos, es claramente un universo que ya me parece súper, súper, súper distante. Pero en el pasado, antes de la pandemia, hacíamos este tipo de charlas, también para estudiantes, no solo para docentes, y alguna vez me tocó, más de alguna vez me tocó esta foto en particular de el 2018 en el colegio Alafquén en Penco, acá en la región del Biobío, ¿ya? Y generalmente yo, bueno, antes no conocíamos la pandemia, no podía hacer una charla de movilidad pandemia, pero todas mis charlas tenían que ver con movilidad, ¿ya? Es justamente el área en el que yo me dedico. Y yo solía a partir de estas charlas preguntándole a los chicos y las chicas en cómo habían llegado al colegio, qué modo de transporte habían ocupado, ¿ya? La gran mayoría comentaba que venía en micro o lo iban a dejar los papás en auto. Algunos venían en bicicleta, otros se coordinaban ahí, venían varios caminando de diferentes lugares.
otros que vivían al lado del colegio y obviamente simplemente se venían caminando, digamos. Ese era el tipo de respuesta que recibía yo en esta, a esta pregunta, ¿ya? Que era de un mundo, del mundo que vivíamos antes, ¿ya? Ahora ni siquiera podemos, bueno, tendríamos muchas más dificultades al hacer un evento de este estilo, ya no quizás no tendría tanto sentido preguntar, hoy día mismo no tiene ningún sentido que les pregunte cómo llegaron a esta charla, porque todos sabemos que se están conectando desde algún lugar en su computador o en algún dispositivo, ¿ya? Entonces, de cierta manera, este pandemia cambia un poco la manera en que nosotros vemos la ciudad, ¿ya? Y cambia desde lo más evidente, como por ejemplo, hubo un tiempo en que, digamos, marzo, abril del año pasado, en que las calles se veían de este estilo, digamos, esta es una de las calles más, de las intersecciones quizás más transitadas de Chile, y por algunos días se vio de esta manera, ¿ya? Existía este temor, que era muy fundado a este virus, de que no podíamos acercarnos, digamos, no teníamos que ingresar a lugares cerrados, eh, existen todavía también recomendaciones que tenemos que tener un distanciamiento físico entre nosotros, que tenemos que usar mascarilla. Todas esas cosas empiezan a ocurrir el año pasado, el 2020, y empiezan a cambiar un poco cómo se ve la ciudad, ¿ya? Para partir también, mucho pudimos hacer, por ejemplo, nuestro trabajo desde la casa. Tuvimos la posibilidad, algunos otros no tuvieron la posibilidad y tuvieron que seguir trabajando, seguir saliendo, pero hubo una baja importante del flujo de personas, de automóviles, de todo, que uno veía en la calle, ¿ya? Existía esta preocupación, esta idea de que tenemos que quedarnos en casa, era el llamado de las autoridades, muchos lo estábamos cumpliendo, pero también las veces que, por ejemplo, a mí me tocaba, que vivo en Concepción, no en Santiago como en esta foto, pero a veces me tocaba hacer algún trámite importante, me viene metido ahí a mitad del año pasado, en unos trámites bien importantes que tenía que hacer de manera presencial, y yo salía y pasaba por el centro de Concepción y veía gente que había en el centro de Concepción. Digamos, no era, no, uno se empezaba a preguntar, ¿seré yo el único que se está quedando en la casa? ¿O el mundo está haciendo su vida normal? ¿Ya? Y además esto era fuera de la anécdota. Esto desde el punto de vista, digamos, macro de la ciudad era súper importante. De hecho, no estaba a principio del año pasado, pero pronto se crearía el plan paso a paso de la autoridad sanitaria y del gobierno, que básicamente lo que se estaban imponiendo eran restricciones de movilidad para las personas. ¿Por qué? Porque se entendía que era fundamental disminuir la movilidad para que pudiéramos disminuir los contagios de este virus, ¿ya? Entonces, nosotros, como científicos, científicas, nos empezamos a preguntar, ¿existirá alguna manera de ponerle números a estas apreciaciones? ¿Ya? Que no sea anecdótico, de que yo fui al centro y vi que todavía había gente, digamos, ¿habría alguna manera de poder medir cómo la gente se está moviendo en estos momentos en que estamos haciendo los mayores esfuerzos para que no lo hagan? ¿Ya? Y ahí nace esta iniciativa, que es la que sale ahí en la página que le mencioné y que voy a volver a mencionar después. Ustedes pueden mirar esta alternativa, esta iniciativa, que es una coordinación, una colaboración entre el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y Entel Ocean, ¿ya? De usar geointeligencia para analizar la movilidad en pandemia, ¿ya? Y ahora justamente les voy a pasar a explicar un poco de qué se trata esto, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos, básicamente, y lo que voy a mostrar hoy día, son datos de uso de infraestructura de telecomunicaciones, ¿ya? Básicamente, tenemos a un nivel agregado, a un nivel anónimo. Para nosotros es imposible rastrear a la persona, ni siquiera el número de teléfono de los datos que tenemos, digamos.
pero nosotros sabemos más o menos cuando las personas, cuando ciertos grupos de teléfono de diferentes, digamos, zonas dentro del mapa, se conectan de alguna manera a una antena, ya sea porque necesitan datos para cualquier cosa, para abrir una aplicación, para navegar a internet, para ver un video. Y nosotros vemos esas conexiones y sabemos en qué momento estos teléfonos, grupos de teléfonos se conectan, ¿ya? Y nosotros sabemos a través de una georreferenciación, en base a cuáles son las antenas que tienen cercanas y a cierto nivel de intensidad de la señal, sabemos más o menos en qué zona está esa persona. Si nosotros hacemos o está ese dispositivo, ¿ya? Si nosotros hacemos esta búsqueda de en qué lugar está el dispositivo cuando se conectó a la antena, y asumimos que si lo hacemos en un momento que sea en mitad de la noche, nosotros le llamamos periodo de pernoctación, asumimos que a la persona está, bueno, y si se conecta de ese lugar durante la noche, durante varios días seguidos en el mes, nosotros asumimos que esa zona debe ser del lugar de la persona, ¿ya? Y después tratamos de buscar a ese grupo de personas en dónde está durante el día. Tratamos de ver desde dónde se conecta en el periodo laboral, el día, digamos, en la mañana o en la tarde. Y puede ser que la encontremos en su casa, eso quiere decir que se quedó en la casa, o lo interpretamos como que se quedó en la casa, o puede ser de que la encontremos en alguna otra zona, ¿ya? Y eso, si la encontramos varias veces dentro de alguna otra zona, por un tiempo importante o significativo, nosotros asumimos que esa persona está digamos, salió de su casa y está en alguna otra zona de la ciudad, ¿ya? Y aquí me refiero con zonas, me refiero a que, por ejemplo, aquí tienen un mapa del Gran Santiago que están divididos con esas líneas media grises que quizás no se ven del todo bien. Están definidas las que se llaman zonas censales, ¿ya? Y nosotros la información que le que le acabo de contar la tenemos agregada según el nivel de zona censal. Nosotros no vemos teléfono a teléfono, sino vemos grupos de teléfono que están en esta zona censal, ¿ya? Eh, las zonas censales pueden ser desde una manzana, dos, tres, cuatro, cinco manzanas, a veces no siguen derechamente la forma de las manzanas, pero ahí se pueden dar cuenta ustedes de más o menos cuánto es lo que mide una zona censal. Tienen diferentes, eh, el tamaño es, digamos, variable, ¿ya? Y nosotros vemos para cada día, cada semana, si la persona se queda en su casa o en la zona censal donde pertenece su casa, o la encontramos en alguna otra zona durante el día laboral. Y con eso creamos o podemos crear ciertas matrices, ¿ya? Que son aquí, bueno, son 800 zonas, pero aquí sí, simplemente supongamos que fueran solamente 8 zonas. Este es un ejemplo que yo creé totalmente ficticio, solamente para explicar esto. Y de estas 8 zonas podemos ver el origen-destino, ver cuántas personas de la zona 1 que tienen hogar en la zona 1 se encontraban en la zona 2, por ejemplo, 12 personas, 45 se encontraban en la zona 3 y así. De esa manera se lee esta tabla. Y si uno mira la diagonal, espero que ustedes puedan comprender, que es la cantidad de personas que se quedaron en la casa. ¿Ya? Eso nos indica más o menos de estos dispositivos telefónicos que tenemos anonimizados y agrupados. Sabemos más o menos que esa cantidad de personas se quedaron ahí en la casa en el periodo de tiempo que estamos analizando, ¿ya? Entonces teníamos esta información para cada día, lo convertimos en información de semana y usamos un periodo de referencia porque de aquí en adelante, y ya les voy a mostrar el detalle, yo siempre voy a ir hablando de tenemos una manera de medir la movilidad de las personas. Entonces a mí lo que me interesa saber es la movilidad ha bajado, cuánto bajó, ahora que nos quitaron, no sé, hubo cuarentena, bajó más aún la movilidad, sacaron la cuarentena, subió la movilidad. Entonces siempre voy a estar hablando de que bajó, de que subió, que se redujo, y siempre eso significa que yo tengo una referencia, ¿ya? Y la referencia para nosotros va a ser el periodo de lo que pasó del 1 al 15 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque usted, me imagino que la gran mayoría de los que están aquí presentes en esta reunión lo recordarán,
pero el 15 de marzo se decreta, se hace un llamado, digamos, nacional, un decreto, de que, por ejemplo, las clases en los establecimientos educacionales no iban a ser presenciales, sino que iban a ser en línea, ¿ya? Y además ese día se nota porque es el día en que los casos de COVID en Chile dejaron de ser trazables, ¿ya? Estaba, de cierta manera, no se podían ubicar, un poco se escapaba un poco de las manos, y ese es el día donde realmente en el país, si es que no existía en ese momento, pero en ese momento ya existía una preocupación de que chuta, tenemos esta pandemia en el país y tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer teletrabajo, los niños y las niñas no van a ir presencialmente a las clases, lo mismo para universitarios. Por eso usamos el periodo antes de lo que pasó como nuestra referencia, y de cierta manera lo usamos como normalidad, entre comillas, y vemos qué es lo que pasó de ahí en adelante, ¿ya? Como me dijeron de que habían varios profesores de matemática en la audiencia, quise traer las ecuaciones de esto, ¿ya? Y voy a definir aquí unos Fs y Jt, que es el número promedio de dispositivos que tienen como zona hogar la zona I, y que viajaron a la zona J durante la semana T. Entonces voy a calcular yo aquí, de todos los dispositivos que viajan, imagínense la matriz que habíamos visto, de toda la fila que yo tengo en la matriz, yo voy a calcular la fracción de esos viajes que salen de su hogar. ¿Qué significa? Que voy a calcular arriba la suma de los flujos que no están en la diagonal, y lo voy a dividir por la suma de los flujos totales de la fila, ¿ya? Y esto me entrega una fracción que me dice, de todos estos viajes que hubo saliendo de esta zona hogar, o de estas personas que viven o de estos dispositivos que encontramos en la zona I, ¿qué porcentaje salió de su casa? Y eso es lo que me entrega este número que calculo acá. Después lo voy a normalizar por población, ¿ya? Yo voy a calcular esto a nivel de comuna, son los gráficos que les voy a mostrar. Entonces voy a hacer una normalización dependiendo de la población según la zona censal que haya en cada una de las zonas, ¿ya? Eso es ¿por qué? Porque tenemos teléfono, ¿cierto? Ese es el dato que nosotros tenemos con el que partimos, pero uno puede decir, bueno, los teléfonos no son necesariamente igual al número de personas, entonces uno asume que hay cierta proporcionalidad, entonces esta fracción que yo calculé la multiplico por la cantidad de personas que viven en cada zona según el censo, y eso me lo entrega normalizado por población. Y para definir la reducción en movilidad de la comuna K durante la semana T, yo lo que voy a hacer es que le voy a restar, a uno le voy a restar, ¿ya? Y como sabemos que esta fracción salió, entonces la dividimos por, aquí la fracción que salió, la dividimos por la fracción que saldría en el periodo base, que es mi periodo de referencia. Entonces, si en el periodo que yo estoy mirando, un 40% de las personas respecto al periodo de referencia salieron, mi reducción en movilidad va a ser del 60%. ¿Ya? Eso es lo que hago yo, y es que lo que grafico en los gráficos que les voy a mostrar a continuación. Ahora, hay una única diferencia. Aquí está el primer gráfico que les voy a mostrar, que indica un poco la reducción en movilidad en algunas comunas del Gran Concepción. Ya voy a partir con Concepción porque es donde yo vivo, ¿ya? Y la única diferencia, las ecuaciones que les mostré recién, es que nosotros decidimos graficar esto hacia abajo como negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque encontramos que sería más dramático, de que en un principio bajaba harto la movilidad, o harto entre comillas, porque si uno se fija, por lo menos a principios de abril, que es lo que estoy apuntando aquí con el puntero y espero que lo puedan ver, la comuna que más redujo su movilidad, entre la que estoy mostrando acá, es San Pedro, que justo estaba en cuarentena, que fue algo bien particular en Concepción, porque en un principio no estaba nuestra comuna en cuarentena, salvo San Pedro y Hualpén por cierta cantidad de tiempo, que tuvieron ahí un brote de COVID bien particular, ¿ya? Y San Pedro de la Paz fue la comuna que redujo mayormente su movilidad. Si se fijan en todo el gráfico, en todo el que yo tengo acá graficado hasta julio de este año, ¿ya?
pero en todo el gráfico, un 40% fue lo máximo que se logró en alguna comuna de reducción de movilidad. ¿Y quiere decir eso? Que el 60% de las personas en esa comuna en ese momento se siguieron moviendo igual que en el periodo base al que nosotros vamos a considerar normalidad, ¿ya? Y a mí me parece que un número bastante grande, digamos, que porque estábamos en una emergencia, no había en clase, se incentivaba el teletrabajo de todas maneras, pero de todas maneras había una gran cantidad de personas que se seguían moviendo, ¿ya? Eso pasa en un principio, después empieza a subir la movilidad, las diferentes comunas, hasta acá también la comuna de Concepción, pueden ver por ahí, la de Chiguayante, después empieza el plan paso a paso, que digamos entonces se empieza a decir, mira, nuestras comunas están en preparación, que no lo sabía en ese momento, pero ahí nos dijeron, están en preparación, yo lo estoy simbolizando con los puntitos amarillos, algunas pasaron incluso transición, y de repente cuarentena en la gran cantidad de las comunas eso fue en agosto del 2020. De ahí en adelante, agosto y septiembre del 2020, cuarentena de Gran Concepción, todas las comunas en un momento estuvieron en cuarentena, se disminuyó la movilidad, pero no tanto como se había disminuido en un principio, cuando hubo este shock inicial de tratemos de quedarnos todos en la casa. Después se acaba la cuarentena, como a finales de octubre del 2020, pasamos a transición, y empieza a subir la movilidad, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, se pega aquí una baja, digamos, momentánea, y cuarentena de nuevo, pega otra baja de movilidad, y si se fijan, la movilidad baja, pero no tanto como había bajado en esta cuarentena que está acá. Lo mismo, salimos de cuarentena, por ahí como febrero de este año, después vuelven a poner cuarentena, baja la movilidad, salvo Chiguayante, que pudiésemos considerar una excepción, el resto de las comunas obtienen una reducción en movilidad que no es un poquito mayor, un poquito menor, o en menor medida, que lo que hubo en la cuarentena pasada, ni comparar con lo que hubo en un principio de año, ¿ya? Y después terminamos de cuarentena en los momentos que estamos acá, y aquí ya empiezan a ocurrir un montón de cosas, empieza a haber el pase de movilidad, por ejemplo, entonces empieza a cambiar un poco el panorama, y ya pareciera que las restricciones de movilidad no están afectando tanto, o básicamente hay menos restricciones de movilidad. Y lo mismo que pasa en Concepción, ustedes lo pueden ver se me pasó una, lo pueden ver en Ñuble, aquí tengo Chillán, Bulnes, Chillán Viejo, San Carlos, van a ver, si se ponen a analizar esto, van a ver un patrón parecido. Primera baja, después hay una cuarentena donde baja un poquito, pero no tanto, después otra cuarentena donde lo nuevo bajó, pero no tanto como antes, y lo mismo con la otra cuarentena. Es muy parecido el patrón al que vimos en Concepción. Bueno, son ciudades que están bien cerca. Uno tendría que pensar de que, bueno, Concepción es mucho más grande que Chillán, pero algo parecido tiene, ¿ya? Santiago, aquí les traigo un ejemplo de Santiago, me imagino que muchos y muchas de ustedes son de Santiago. Hay un patrón más o menos parecido, en que Santiago en un principio tuvo varias cuarentenas, a diferencia de las otras ciudades que les mostré, pero se nota ahí un patrón creciente, ¿ya? Que a pesar de que pongan cuarentena, la disminución de movilidad no sigue siendo tanto tampoco. En Santiago, además, como los niveles de ingreso de las diferentes comunas están bien marcados, no así en comunas como Ñuble o Biobío que les mostré, donde hay una heterogeneidad del nivel de ingreso de las personas que viven en cada comuna. Acá las comunas de Santiago están, uno puede ver que hay comunas que son de mayores o menores ingresos, se puede ver ahí una diferencia significativa en el nivel de ingreso, y se ve de que de cierta manera las comunas de mayor ingreso tienen mayores reducciones de movilidad, porque probablemente tienen mayores facilidades para poder quedarse en casa que comunas de menores ingresos, ¿no? Eso es algo bien interesante que agrega el análisis de Santiago. Y acá hay un gráfico que ya trae varias comunas de diferentes lugares de Chile, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Punta Arenas. Lo que quiero hacer notar es que se ve más o menos la misma forma, ¿ya? Con más ruido que sé yo, pero más o menos en la tendencia. Los invito también a que estos gráficos, ustedes pueden jugar con ellos, poner las comunas que quieran aquí en estos gráficos, son totalmente interactivos,
No son solo imágenes como les muestro acá. Pueden ir a esta página que está acá, a covidanalytics.easy.cl, vayan al visor de movilidad y ustedes pueden jugar con las comunas que quieran. Están todas las comunas de Chile para poner en el gráfico, es bien entretenido, pueden ir jugando, pueden... Esto les estoy mostrando los días de semana, pero alguien pudiese preguntarse, ¿qué pasó los días de fines de semana? Y lo puede ver ahí también en la página. También, dado que muchos de ustedes son profesores y profesoras, también podían pedirle a sus estudiantes que lo hagan. La verdad es que es muy entretenida la página, hay un gran equipo detrás que se esforzó harto en que fuera súper interactiva y pues ojalá la puedan usar y por lo menos a mí me resulta bastante reveladora de lo que ha pasado, ¿ya? Y en resumen, si esto salió en un reporte de los del ICI, que algunos colegas hicieron este reporte, no lo hice yo personalmente, pero graficaron el promedio de las comunas de Chile en reducción de movilidad. Y el promedio es la línea roja que está acá, y ustedes pueden ver que la reducción de movilidad promedio desde marzo a junio del 2020 fue de un 31,8%, pero en los mismos meses, de marzo a junio del 2021, fue solo de un 18,5%. O sea, claramente nos estamos moviendo más ahora de lo que nos pasó al principio del año pasado, ¿ya? Y lo importante de ver acá es que por lo menos en un principio de la pandemia, la tasa de contagio, que básicamente es cuántos contagiados hubo esta semana dividido por los contagiados que hubo la semana anterior, yo la puedo graficar aplicando ahí un logaritmo para que me quede lineal, respecto a la movilidad, que es la medida de movilidad que les mostré en esta presentación, y uno puede ver que mientras más las comunas que tuvieron mayor movilidad, al principio de la pandemia, esto creo que es marzo, abril y junio del 2020, presentaba mayor tasa de contagio, ¿ya? Lo que un poco demostraba esta idea de que este virus se alimenta de la movilidad. Esto obviamente, esto también fue publicado por colegas del ICI a mitad del año pasado. Esto obviamente cambió ahora, porque en este momento, en el gráfico que les estoy mostrando ahora, no teníamos vacunas, por ejemplo, ¿ya? Ahora no es tan así, no es tan así como que un aumento de movilidad se relacione directamente o proporcionalmente, o directamente proporcional con la tasa de contagio, ¿no? Ahora están las vacunas metidas de vuelta y si quieren saber cómo han ido cambiando estos gráficos, pueden meterse acá, a la página que está aquí, COVID Analytics, los reportes de movilidad, y van a ver un análisis más detallado y más actualizado de lo que estaba pasando respecto a las vacunas. No los quise traer hoy día porque yo no soy especialista en vacunas en epidemiología, entonces quería evitarme que me hicieran ese tipo de preguntas porque realmente no las sé, ¿ya? Me dedico justamente a movilidad solamente, ¿ya? La cosa es que el mundo, o nuestra ciudad incluso, y varias ciudades del mundo, y nuestras ciudades en Chile, han cambiado, se usa mascarilla, tratamos de poner distanciamiento social en el transporte público, hubo un esfuerzo por poner una mayor cantidad de ciclovías de emergencia se le llamaba, que no necesariamente eran la gran infraestructura, si era algo que se podía hacer de manera sencilla. Hay fiscalización en algunos lugares, hubo cordones sanitarios, ahora hay otro tipo de fiscalizaciones. En los lugares donde van peatones, donde uno tiene que esperar afuera del banco, tratan de estar señalizados, independiente de que las personas lo cumplan o no, pero en algunos lugares se trata de poner marcas en el piso de tal manera de mantener el distanciamiento social de 1,5 metros, 1 metro. Digamos, esa es la ciudad en que nos estamos moviendo ahora, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Esto son mediciones que hizo la Secretaría de Transporte de Zona Sur y el Ceremi la Seremía de Transporte de la región de Biobío. Trató de ver qué estaba pasando con los flujos yendo hacia el centro de Concepción durante la pandemia, usando mediciones que ellos hicieron, digamos, en terreno, de un día normal. En general, se tenían 27.000 movimientos hacia el centro en transporte público, 20.505 viajes en auto, que la partición era como 57% y 53%. Y se ve qué es lo que pasa el 12 de agosto. El 12 de agosto
la Concepción se encontraba, creo que en preparación, o no estaba en cuarentena, estaba en uno de los pasos previos. Se ve una reducción de viajes del 20%, y fíjense que la partición cambia. Pasamos de un 57% de protagonismo del transporte público a un solo un 38%. Quiere decir que las personas están viajando más en auto que en transporte público, por razones que uno pudiese considerar obvias, porque se piensa de que tenemos que aislarnos, tenemos que no juntarnos con personas, especialmente a mitad del año pasado, donde esto era mucho más, estaba mucho más presente. Y acá hay una medición que es durante cuarentena. Y si se fijan, durante cuarentena, el porcentaje de viaje en transporte público es mucho menor, es solo ahora un 23%, y 77% de viaje en auto. Y le hago notar que en un día normal habían 20.505 viajes en auto, y ahora hay, durante cuarentena, en septiembre del año pasado, hubo 23.348 viajes en auto hacia el centro de Gran Concepción. Santiago, muy parecido. Esto es una presentación que hizo la ministra de Transporte el año pasado. Yo simplemente le pegué un pantallazo al evento de Zoom cuando ella muestra esto. Este fue un evento público a todo esto, no estoy transparentando información que no debiera ser. Y ahí se ve, ellos tienen diferentes mediciones en Santiago, ya sea de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que son esas cámaras que tratan de medir el tráfico y tomar decisiones respecto al tráfico. La medición en autopistas y también en la medición en transporte público, en cuanto a los flujos, que lo pueden medir porque tenemos, en Santiago está todo el sistema de las tarjetas VIP, los buses tienen GPS y todas esas cosas, y se nota que se pegó una bajada al transporte público y se quedó en un 20%, incluso menos, de los flujos que habían antes. ¿Ya? Y si bien el transporte privado se pega una bajada, ya empieza a repuntar. ¿Ya? Esto fue el año pasado. En estos momentos, según los gráficos de movilidad que les mostré al principio, debe estar peor. ¿Ya? Otra noticia, esta noticia salió hace un par de días nomás, en la tercera, cómo ha aumentado la cantidad de compras de automóviles en nuestro país. ¿Ya? A raíz, le pueden poner la razón que quieran, yo no voy a entrar a discutir la razón, algunos dicen por los retiros del 10%, qué sé yo. La cosa es que ha aumentado el parque automotriz en nuestro país en los últimos meses, y tampoco es una sorpresa porque estaba aumentando ya antes de la pandemia, ¿ya? Pero ahora está aumentando mucho más, ¿ya? Y resultado es que yo creo que estamos llegando a ciudades donde el auto se está volviendo más protagonista debido a lo que pasó. Ya estaba pasando antes, la demanda por transporte público, si bien no estaba bajando, se había quedado estancada, ¿ya? Pero ahora, por lo que pasó, por el distanciamiento social, por la percepción de riesgo que tienen las personas del transporte público, es cada vez más desigual, y en resultado estamos llegando a ciudades, o vamos, yo predigo un futuro, que quizás ya es presente, en ciudades que se centran exclusivamente en el automóvil, y eso es muy poco eficiente en términos de espacio. Por eso traje esta imagen donde se muestra un grupo que creo que son 50 personas, si fueran en auto, si fueran en micro de Transantiago, o si fueran en bicicleta, y vean el espacio que ocupan, ¿ya? Y el automóvil es lejos el modo de transporte que es menos eficiente en espacio. Sin ni siquiera mencionar cosas ambientales como emisiones o de salud, por ejemplo, los beneficios que tiene la bicicleta, por ejemplo, en estado de salud de las personas que lo ocupan, ¿ya? Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque alguien pudiese pensar, bueno, si la gente quiere andar en auto, démosle el espacio a andar en auto, pero resulta que no hay espacio en las ciudades para que todo el mundo ande en auto, ¿ya? Y tampoco es una buena estrategia seguir aumentando el espacio para los automóviles dentro de nuestra ciudad. Y es por eso que les quiero traer un ejemplo, y con este ejemplo quiero explicar este ejemplo y terminar un poco la presentación. Pero esta idea de que si hay mucho taco, hay mucha congestión, y se me ocurre de que lo que tengo que hacer es aumentar la infraestructura eh, para solucionar el problema del taco, es un problema que existía antes de la pandemia y que muchas de las veces se soluciona de mala manera. Aquí les traigo el ejemplo que es clásico, pero no es el único ejemplo que existe,
Lo traigo porque es cercano a mí, porque yo en un tiempo de mi vida viví en Texas y pasaba por este lado. La carretera de Katy en las cercanías de Houston, en Texas, donde había unos tacos inmensos, y lo que decidieron hacer fue invertir casi 3 billones de dólares en verdad, en aumentar la capacidad. Le pusieron creo que 23 pistas, no estoy seguro, o aumentaron de 3 a 26, no recuerdo, pero aumentar un montón la capacidad de pistas que tenía esta autopista. Y como resultado, los tiempos de viaje, aquí están graficados según los mismos datos que las personas de Houston, aquí tienen la fuente, eh, ellos reportan, los tiempos de viaje no disminuyeron, sino que aumentaron. Aquí tienen los tiempos de viaje en la mañana, los tiempos de viaje en la hora punta de la tarde. Al pasar los años, desde que instalaron esta nueva infraestructura, que aumentaron la infraestructura, y se ve que los tiempos de viaje en minutos han ido aumentando, ¿ya? Eso quiere decir que la inversión salió para el otro lado, querían disminuir los tiempos de viaje, y en realidad lo aumentaron, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que no es que tengamos que ver el flujo de tráfico, digamos, por decir, llamarlo de alguna manera, como un agua que pasa por un tubo, y que si yo quiero más flujo, más caudal, agrando el tubo, sino que lo que tenemos que ver como un gas, ¿ya? Y si yo le doy más espacio, el gas va a ocupar todo el espacio que yo le dé, ¿ya? Ese efecto se llama demanda inducida, ¿ya? Y es algo típico digamos, se ha comprobado de manera empírica, pero también de manera teórica un poco haces similar al concepto de oferta y demanda, en el sentido de que si yo proveo facilidades para algo, quizás, por ejemplo, en este caso, si creo una pista nueva en una autopista que estaba congestionada, quizás las personas van a decir, ocupar más esa autopista. Quizás personas que no ocupaban la autopista, ahora que saben que va a estar más grande, la van a empezar a ocupar. Quizás personas que ni siquiera tenían auto, ahora que tienen una autopista que tiene más pistas y que ellos creen que va a tener menor congestión, van a decidir comprarse un auto para ocupar esa autopista, ¿ya? Y como les decía, esto simplemente responde a la teoría económica clásica de oferta y demanda. Uno pudiese ver la demanda por viaje de transporte, también lo puede ver como un bien que tiene oferta y demanda. Y aquí lo que estoy haciendo es básicamente cambiar los costos de transporte. ¿Por qué? Porque en los costos de transporte no solo hay un costo monetario, sino que hay un costo de tiempo, digamos, de que el tiempo que las personas ocupan en viajar, bueno, uno lo multiplica también, lo convierte en pesos, usando un valor del tiempo, digamos, pero si yo disminuyo el tiempo en que se van a demorar las personas, disminuyo la congestión, lo que hago es mover la oferta de transporte, de la infraestructura. Hago infraestructura mejor, entonces es más rápido viajar. Y si yo hago eso, simplemente se va a mover la demanda y voy a pasar de una cantidad de viajes Q1 a una cantidad de viajes Q2. O sea, me aumentaron los viajes. Eso es lo que se le llama demanda inducida y es lo que está produciendo el efecto que le acabo de mostrar. Y por último, les quería mostrar estas fotos del Ministerio de Transporte de Estados Unidos. Dice, mire, esta calle no está congestionada, significa que no es exitosa. Y acá hay otras calles donde se ve mucha gente, esto era antes de la pandemia, digamos. Esta calle se ve congestionada, se ve llena de gente, pero ¿significará eso que no es exitosa? Y quizás por ahí va, en el sentido de que este virus nos enseñó muchas cosas a la mala y obviamente ninguno de nosotros quería que ocurriera, digamos. Pero una de las cosas que nos enseñó es que quizás podemos ocupar nuestro espacio mejor, ¿ya? Han visto ustedes de que diversos lugares, por ejemplo, han sacado sus mesas a la calle para tratar de mantener el distanciamiento social o el distanciamiento físico. Entonces, nos damos, al sacar nuestras cosas a sacar las mesas a la calle, o el comercio a la calle, o las actividades en general a la calle, no necesariamente económicas, uno se da cuenta que nuestras calles estaban chicas, en verdad. Digamos, nuestras veredas estaban pequeñas,
no había espacio para estas cosas, había cierto actor de que tenía el espacio público estaba designado para, digamos, los conductores de automóvil, digamos, faltaban lugares para andar en bicicleta y todo eso. Entonces, este virus, de cierta manera, si bien ya se sentía como una necesidad anteriormente, este virus viene a acentuar esa necesidad de redistribuir el espacio público, ¿ya? Y un poco con lo que quería concluir.